Queremos en este momento compartir con ustedes acerca de lo que es la unidad básica de la vida cristiana. Amigo televidente, sabe que se ha comprobado que el ser humano puede vivir hasta 40 días sin ingerir alimentos. Sin tomar agua puede vivir entre algunas horas o una semana, dependiendo de la constitución física de la persona y dependiendo del clima. Pero sin respirar, el ser humano puede vivir apenas algunos minutos. El récord lo tiene el buceador danés Stig Sørensen, quien en el año 2012 estuvo durante 22 minutos bajo el agua, obviamente sin respirar. Para la mayoría de los mortales, estar tanto tiempo sin respirar sería imposible. De la misma manera que la respiración es la unidad básica de la vida del ser humano, también hay una práctica que es indispensable para la vida espiritual. Estamos hablando de una práctica que para nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro ejemplo, fue una práctica continua, ininterrumpida, vital, de la cual dependió completamente. Lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 11, versículo 1. Esta experiencia que va a marcar la pauta del tema de esta ocasión. Leo así en Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquel discípulo había observado a Jesús orar. Los judíos, entre los cuales se encontraba aquel discípulo, sabían orar. Se nos dice que los judíos aprendían a orar desde temprana edad, pero había algo distinto en la vida de oración de Jesús. Este discípulo, cuyo nombre ignoramos, observaba en Jesús algo distinto. Jesús disfrutaba su tiempo de oración. Jesús oraba continuamente. Para Jesús la oración era una práctica que no solamente era una necesidad, sino también un privilegio. Y al observar la intensidad de la vida de Jesús, la vida de oración de Jesús, aquel discípulo dijo: yo quiero lo que Jesús tiene. Yo quiero tener esa vida de oración vibrante, distinta, profunda, que produce resultados. Yo quiero aprender de mi maestro. Se acercó a Jesús y le hizo aquella memorable petición: Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué le parece, amigo televidente, si usted y yo también nos unimos a aquel discípulo y le preguntamos a Jesús y le decimos a Jesús, le pedimos: Señor, enséñame a orar? Amén. Vamos a ver algunas instancias de la vida de Jesús que nos enseñan cuán vital era para Jesús su vida de oración. La primera la vamos a encontrar en Marcos, el capítulo 1, los versículos del 32 al 35. Leo, pastor, de Lucas 1, 32 al 35. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La primera experiencia de cómo Jesús anhelaba los momentos de oración, de comunión con su Padre Celestial, lo encontramos aquí en este texto. Vemos que Jesús tuvo una noche bastante ocupada. Lo encontramos al anochecer en una gran reunión multitudinaria, con miles de personas a su alrededor. Toda la ciudad se agolpó, se reunió para escuchar a Jesús, y le llevaron los enfermos, le llevaron los endemoniados a Jesús para que Jesús los sanara. Jesús hizo su trabajo, Jesús vino para hacer el bien, así que Jesús atendió a todo aquel público y efectuó los milagros. Miles de personas regresaron gozosas a sus hogares aquella noche. Y una vez Jesús despidió a la multitud, se retiró a dormir. Jesús, como ser humano, 100% divino, como ser humano también necesitaba descansar. Pero mire lo que dice el texto bíblico: muy de mañana. Siendo aún oscuro.
todavía estaba oscuro, era de madrugada. Sí. Jesús, que se había acostado tarde a dormir, se levantó temprano en la mañana Y salió a un lugar desierto donde no había nadie a orar. a orar. O sea, ¿cuánto Jesús anhelaba esa comunión con el Padre? Le pregunto, amigo televidente, ¿anhela usted también esa comunión con Dios de la manera como Jesús lo hacía? Vamos a ver otro ejemplo en la Biblia de cómo Jesús anhelaba la comunión con el Padre Celestial. Lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 6, y versículo 12. Dice así: y aconteció en aquellos días que fue él al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Jesús tenía una decisión muy importante que tomar al día siguiente. El contexto nos dice que al día siguiente Jesús fue a buscar a sus discípulos, los 12 que iban a ser su círculo íntimo de aprendices. Sobre aquellos 12 discípulos iba a descansar la responsabilidad una vez que Jesús ascendiera al cielo, ellos llenos del Espíritu Santo y con la capacitación que Jesús les iba a dar durante aquellos 3 años y medio, iban a predicar el Evangelio a todo el mundo. Así que Jesús tenía una decisión muy importante que tomar y aquella noche anterior la pasó toda la noche orando. ¿Cómo usted, amigo televidente, toma sus decisiones? ¿Se ha preguntado cuánto usted incluye a Dios en la toma de sus decisiones? Jesús incluía una comunión continua con el Padre en la toma de sus decisiones. Una autora cristiana nos dice que el Padre le hacía la agenda diaria a Jesús. Jesús estaba tan en comunión con su Padre Celestial que sabía cuál era el próximo paso y la próxima decisión que debía tomar. En tercer lugar, otra experiencia de la vida de Jesús que nos muestra su anhelo de comunión con el Padre y su vida de oración intensa, la encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 23. Leo Mateo 14, 23. Y despedidas las multitudes, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Después de Jesús predicar a multitudes, pudo haberse ido a tomar un tiempo libre, Sí. pero para Jesús ese tiempo libre que tenía ahora era un tiempo que podía aprovechar en comunión con su Padre Celestial. La Biblia nos dice que subió al monte a orar aparte. Un tiempo especial de comunión con su Padre Celestial, un tiempo de respirar. Y cuando llegó la noche estaba allí solo con Cristo. ¿Qué hace usted, amigo televidente, cuando se encuentra solo? ¿Aprovecha esas oportunidades de tiempo libre para orar? ¿Es para usted la oración una práctica especial, anhelada, esperada, como lo era para Jesús? Es interesante que para Jesús la vida de oración era oxígeno para todo su ser, era el aliento de su alma. Y si Jesús, que era el Hijo de Dios, era para Él tan importante mantenerse en comunión con el Padre Celestial, cuánto más para usted y para mí debe ser una prioridad el orar, el mantener comunión con nuestro Padre Celestial. Se nos dice que la oración es como una bocanada de oxígeno en medio de la contaminación. Este mundo, cuando miramos alrededor, podemos ver noticias que nos desalientan. Hay situaciones reales en el mundo y que deben ser informadas a través de los medios de comunicación, pero a veces estamos tan saturados de malas noticias, tan saturados de situaciones difíciles, que básicamente de eso es lo que hablamos el ser humano cuando nos encontramos en el supermercado o en la fila del banco, de lo malas que están las cosas. Sí. Pero cuando oramos, como dice la palabra de Dios, entramos a la morada de Dios, porque dice la palabra, pero Él me esconderá en lo reservado de su morada. Allí hay descanso, en aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Se ha sentido usted cargado, cansado de sus preocupaciones, de sus angustias? Lo invito a orar, a hacer lo que Jesús hacía,
entrar en la comunión con el Padre Celestial, tomar esa bocanada de oxígeno. No necesitamos respirar la contaminación de este mundo, porque por medio de la oración estamos en contacto con la fuente de oxígeno, con la fuente de aliento para nuestras almas, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Amigo televidente, probablemente usted se está preguntando, ¿y cómo orar? ¿Cómo orar como lo hacía Jesús? Precisamente eso fue lo que le preguntó aquel discípulo a Jesús. Señor, enséñame a orar. Y si la oración es tan importante, creo que es una buena petición. Señor, enséñame a orar. Como resultado, Jesús hizo una oración, nos enseñó la oración modelo. Es el Padre Nuestro. Se encuentra en Mateo, capítulo 6, los versículos del 9 en adelante. Voy a ir leyendo cada versículo, pastor. Dice en Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En ese versículo, Jesús nos está enseñando a quién se dirige la oración. Primeramente, al Padre. Sí. Desde el concepto bíblico de la deidad, de la Trinidad, el Padre está en el cielo. Lo dice el contexto. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús no deja de ser Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es Dios. El texto bíblico nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos enseñó a dirigirnos al Padre en nuestra oración. Alguno quizás diga, bueno, estoy más familiarizado con Jesús, quisiera orarle directamente a Jesús. Jesús nos enseñó que el Padre nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos enseñó a dirigirnos al Padre Celestial al orar. Jesús no deja de ser Dios, Él es Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero es al Padre Celestial a quien dirigimos nuestra oración. El Padre, en ese momento, Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús, que estaba en la tierra enseñando a sus discípulos, nos dice entonces, santificado sea tu nombre. ¿Cómo hacemos que el nombre de Dios sea más santo? Sí. No podemos añadirle santidad a Dios, sí, que es santo, su esencia es la perfección, la santidad. El nombre de Dios está representado en cada cristiano. Usted y yo que nos hacemos llamar del nombre de Jehová, que decimos ser cristianos, hemos de vivir una vida tal que el nombre de Dios pueda ser santificado, que no sea blasfemado el nombre de Dios a causa de nuestra conducta inapropiada y anticristiana, que nuestras vidas puedan reflejar a Cristo Jesús. Amén. El siguiente versículo es el 10. Dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es interesante que Jesús comenzó su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el tema central de Jesús en su predicación era el reino de los cielos. Comenzaba cada una de las parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Jesús inauguró el reino de la gracia y cuando venga por segunda vez en gloria, inaugurará el reino de la gloria, como dice la Biblia en Mateo capítulo 25. Venga a nosotros tu reino. Nuestro anhelo debe ser, ven Señor Jesús. En la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis, el discípulo amado Juan escucha que Jesús le dice, ciertamente vengo en breve. Y la respuesta espontánea del corazón de Juan fue, amén, sea así, ven Señor Jesús. Y usted y yo, amigo televidente, debemos contarnos como Juan, entre aquellos que dicen, Señor, ven pronto. Y es maravilloso pensar que Jesús va a volver a este planeta, sí, porque el plan de salvación contempla no solamente que Jesús iba a morir por nuestros pecados, sino que vendrá como el león de la tribu de Judá.
Sí. Vino por primera vez como Cordero para dar su vida por nosotros y vendrá con poder y gran gloria por segunda vez y restaurará todas las cosas a la perfección original cuando antes del pecado. Así que, amigo, podamos decir nosotros en oración: venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad, no nuestra voluntad, no nuestro deseo, no nuestros planes, que nuestra voluntad pueda estar unida a la voluntad del Padre Celestial, que nuestra agenda la haga el Padre Celestial y nosotros poder confiar plenamente en la soberanía y en la sabiduría de Dios. Amén. El versículo 11 entonces dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una de las cosas básicas del ser humano es el alimento. Sí. Necesitamos alimentar nuestro organismo. Afortunadamente vivimos en un país donde el alimento es abundante, incluso en momentos de gran necesidad, como lo puede ser un terremoto o un huracán. Hemos sido bendecidos con alimentos que han venido desde otros lugares de la isla, como también del extranjero. Por lo general, somos bendecidos. Tal vez debiéramos, cuando oramos el pan nuestro, recordar que no solamente es tu pan, mi pan, probablemente nuestra alacena esté abastecida, pero ¿qué tal de tu vecino? ¿Qué tal de aquella persona que se quedó sin empleo y que tiene una familia? ¿Qué tal de aquella persona que tiene una situación crónica en la cual sus ingresos son sumamente limitados y muchas veces pasan desapercibidos a nuestra mirada? Pasamos muy rápido y estamos tan concentrados en nuestros propios asuntos que pasamos por alto la necesidad del vecino, del que está cerca de nosotros. El texto no dice mi pan, dámelo hoy, dice nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Probablemente el instrumento para llevar el pan necesario a nuestros vecinos, a aquella persona que tiene necesidad, sea usted, sea yo, la respuesta a esa oración. Amén. Dice el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos enseñó esta oración modelo. Jesús no tenía de qué pedir perdón, pero nosotros, como seres humanos, tenemos la tendencia a fallar, a pecar, a cometer errores, a cometer pecados. No hay ser humano que esté libre de esto. Yo soy un pecador. Cada ser humano debemos reconocer nuestra naturaleza limitada. No podemos alcanzar o no alcanzamos esa perfección absoluta de la cual el Padre es ejemplo, de la cual Jesús es ejemplo. Es el ideal nuestro, pero lamentablemente fallamos, lo sabemos. Y es por eso que debemos pedir perdón. Debemos pedir perdón al Padre, debemos pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Jesús dijo que si estás en la iglesia y llegaste allí a adorar y te acuerdas de que has ofendido a alguien, regresa, pídele perdón a esa persona, reconcíliate antes y entonces podrás ofrecer tu adoración, tu alabanza a Dios. Perdona nuestras deudas. Pero noten que esa petición está circunscrita a una condición, Sí. como también nosotros perdonamos. Ujú. A veces es difícil perdonar cuando nos han herido, cuando te han marcado la vida, cuando ha habido una situación traumatizante en tu vida. Hay ofensas que podemos considerar grandes, pequeñas. Cuando estamos heridos es difícil perdonar. Pero sabes, cuando perdonamos, cuando el Señor nos da esa gracia y ese poder para perdonar, para soltar ese preso, descubrimos que el preso éramos nosotros. Es decir, cuando nosotros logramos perdonar a alguien, entonces nosotros, ese resentimiento, ese dolor que embargaba nuestro corazón, se libera. Sentimos paz en nuestro corazón. Así que Jesús nos dice, debemos pedirle perdón al Padre, debemos pedir perdón a aquellos que nos ofenden y debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. No solamente perdonar a los que nos ofenden, sino también nosotros pedir perdón a los que hemos
ofendido. Termina diciendo la oración en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. No nos metas en tentación. ¿Será que Dios tienta a alguien? La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, lo dice de manera clara. Dios no tienta a nadie. Sabemos quién es el tentador, uno de sus nombres, el enemigo de las almas, el que desea destruir nuestras vidas. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Lo que está diciendo aquí es que Jesús tiene el poder para librarnos de tentación. Jesús tiene el poder para librarnos de proferir palabras ofensivas a nuestra esposa. Tiene el poder para librarnos de robar, de cometer fraude, de cometer situaciones y hacer actos que puedan afectar la vida de los demás, de ofenderlo a Él. Obviamente sabemos que todo acto que nosotros hacemos en contra de los demás nos va a afectar a nosotros también. Y que mientras más lejos usted y yo estemos de Dios, más malos vamos a ser. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza que tiende hacia el mal. Originalmente Dios no nos creó de esa manera. Dios nos creó perfectos, o sea, Adán y Eva, originalmente Dios los creó perfectos, no tenían tendencias hacia el mal, pero la Biblia nos dice que debido a la entrada del pecado, de esa herencia, de esa tendencia hacia el pecado que todos hemos heredado, tenemos esa inclinación hacia el mal. Por lo tanto, necesitamos estar cerca de Dios para evitar el pecado, para evitar eso que nos destruye, que se llama pecado, para que nuestro carácter pueda ser más semejante al carácter de Jesús. Lo que dice el texto es que Dios es poderoso para librarnos de tentación, a los que acudimos a Él con confianza. Usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Podemos acercarnos con confianza a Él y Él nos va a socorrer. Líbranos del mal, líbranos del enemigo. Y el texto aquí en Mateo termina con una declaración, con una doxología, con una expresión de alabanza a Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Es decir, que Dios tiene el poder, de Él es el reino, para darnos todas estas cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Así que, amigo televidente, qué privilegio tenemos de orar, qué privilegio tenemos de ponernos esa mascarilla de oxígeno que conecta directamente con el aire limpio y puro, la atmósfera limpia y pura del cielo. Estar en comunión con el Padre de tal manera que podamos echar toda carga y toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Como dice la palabra, porque Él me esconderá en lo reservado de su morada en el día del mal. ¿Quieres, amigo televidente, que el Señor te reciba y te acoja en su morada en el día del mal, que encuentres esa paz, ese reposo en aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Quiero invitarte a ese lugar donde muchas veces este servidor ha acudido, a ese lugar donde hay paz. Amén. En ese lugar donde puedo respirar la atmósfera del cielo. Como Jesús podemos anhelar y podemos acudir a la atmósfera del cielo por medio de la oración. Amén. Amén.